Ahora mismo crees que estás viendo una pantalla real, en un lugar real, en un universo real. Pero la física moderna tiene algo perturbador que decirte. El universo que percibes, con sus 3 dimensiones de espacio, sus objetos sólidos, su separación entre aquí y allá, no es la realidad fundamental. Es una proyección, una sombra, un holograma. Leonard Susskind, uno de los arquitectos de esta idea revolucionaria, lo dice sin ambigüedad. El universo tridimensional que experimentamos es una ilusión holográfica. La información fundamental está codificada en una superficie bidimensional distante. Somos hologramas viviendo en un holograma. Y esto no es filosofía especulativa, no es ciencia ficción, es el resultado inevitable de combinar la teoría de cuerdas, la termodinámica de agujeros negros y la mecánica cuántica. La pregunta no es si te suena extraño. La pregunta es, ¿qué dice realmente la evidencia física? Empecemos con algo que parece absolutamente obvio. Mira a tu alrededor. Ves objetos en el espacio, hay profundidad, hay volumen. Hay 3 dimensiones, izquierda-derecha, adelante-atrás, arriba-abajo. Eso es lo que parece real. Eso es lo que tu cerebro te dice que es el universo. Y durante miles de años los físicos estuvieron de acuerdo. El espacio es tridimensional. Es el escenario donde ocurren los eventos. Es fundamental. Newton lo asumió. Einstein lo modificó al agregar el tiempo como 4ª dimensión, creando el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Pero el espacio seguía siendo tridimensional y fundamental. Nadie cuestionó esto. No había razón para hacerlo. Hasta los años 70, cuando los físicos empezaron a estudiar seriamente los agujeros negros. Y ahí es donde todo empezó a desmoronarse, porque los agujeros negros revelaron algo imposible, algo que contradice completamente nuestra intuición sobre el espacio, el volumen y la información. El problema se llama la paradoja de la información de los agujeros negros, y obligó a físicos como Susskind a repensar completamente qué es real. Para entender por qué el universo no es real en el sentido tradicional, necesitas entender qué descubrieron los físicos sobre los agujeros negros. En 1974, Stephen Hawking demostró algo sorprendente. Los agujeros negros no son completamente negros, emiten radiación, se evaporan lentamente. Eventualmente desaparecen. Hasta ahí interesante pero no revolucionario. Pero luego Hawking notó algo perturbador. Cuando un agujero negro se evapora completamente, ¿qué pasa con toda la información sobre lo que cayó en él? Si tiras un libro a un agujero negro, ese libro contiene información, palabras, ideas, patrones específicos de átomos. Cuando el agujero negro se evapora, ¿esa información simplemente desaparece? Según los cálculos de Hawking, sí. La radiación que sale del agujero negro es completamente térmica, aleatoria. No contiene ninguna información sobre lo que cayó. La información se destruye, desaparece del universo. Pero aquí está el problema. La mecánica cuántica dice que la información nunca puede ser destruida. Es un principio fundamental. La información puede dispersarse, puede codificarse de formas complicadas, pero nunca puede desaparecer completamente. Si Hawking tenía razón, la mecánica cuántica estaba equivocada. Si la mecánica cuántica estaba correcta, Hawking estaba equivocado. Esta fue la paradoja de la información, y dividió a la física durante décadas. Susskind estaba del lado de la mecánica cuántica. Estaba convencido de que la información no podía destruirse, pero eso significaba que había algo fundamentalmente equivocado en la forma en que entendíamos los agujeros negros. Junto con Gerard T. Hooft, Susskind
empezó a buscar dónde podría estar escondida la información, y encontraron algo extraordinario, algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad. Descubrieron que la información que cae en un agujero negro no desaparece en el interior. Se codifica en la superficie, en el horizonte de eventos. Toda la información sobre todo lo que alguna vez cayó en el agujero negro está codificada en su superficie bidimensional. Espera, ¿en la superficie? ¿No en el volumen tridimensional del interior? Exacto, en la superficie bidimensional. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. La cantidad de información que puede codificarse en la superficie de un agujero negro es proporcional al área de esa superficie, no al volumen del interior. Esto viola completamente nuestra intuición. Normalmente pensarías que la cantidad de información en una región del espacio debería depender de su volumen, de cuánto espacio tridimensional hay. Pero los agujeros negros dicen que no. La información máxima depende del área de la superficie, no del volumen. Susskind se dio cuenta de que esto no era solo una peculiaridad de los agujeros negros, era una pista sobre algo mucho más profundo. Si la información en un volumen tridimensional puede ser completamente codificada en una superficie bidimensional, entonces el volumen tridimensional no contiene información adicional. Es redundante, es como un holograma. Un holograma es una placa fotográfica bidimensional que contiene toda la información necesaria para reconstruir una imagen tridimensional. La imagen tridimensional parece real, tiene profundidad, pero toda la información fundamental está en la superficie bidimensional. Susskind propuso algo radical. El universo entero funciona así. Vivimos en lo que parece ser un espacio tridimensional, pero toda la información sobre ese espacio, sobre cada partícula, cada campo, cada evento, está codificada en una superficie bidimensional distante. Esto se llama el principio holográfico, y es una de las ideas más profundas de la física teórica moderna. Ahora, sé lo que estás pensando. Esto suena completamente absurdo. ¿Cómo puede un universo tridimensional ser una proyección de información bidimensional? Pero hay evidencia matemática extremadamente fuerte de que esto es exactamente lo que sucede. En 1997, el físico Juan Maldacena descubrió algo llamado la correspondencia AD-S-CFT. Es complicado, pero déjame explicarte la esencia. Maldacena demostró matemáticamente que una teoría de gravedad en un espacio de 4 dimensiones es completamente equivalente a una teoría sin gravedad en la frontera tridimensional de ese espacio. Lee eso otra vez. Es importante. Una teoría completa de gravedad cuántica en 4 dimensiones, con agujeros negros, cuerdas vibrantes, espacio-tiempo curvado, puede ser exactamente traducida a una teoría diferente en 3 dimensiones que no tiene gravedad en absoluto. Las 2 teorías son completamente equivalentes. Todo lo que puedes calcular en una teoría, puedes calcularlo en la otra. Describen la misma física, pero una teoría tiene una dimensión más que la otra. ¿Qué significa eso? Significa que una de las dimensiones es ilusoria, es emergente, es una proyección holográfica de información codificada en menos dimensiones. Susskind, que trabajó extensamente en esta correspondencia, lo dice claramente. La correspondencia ADS-CFT prueba que la gravedad y una dimensión del espacio pueden ser completamente ilusorias. Emergen de una teoría más fundamental en menos dimensiones. Y aquí está la parte verdaderamente inquietante. Si esto es cierto para un espacio de 4 dimensiones,
proyectado desde 3 dimensiones, ¿por qué no sería cierto para nuestro universo? Nuestro universo tiene 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, 4 dimensiones en total. Según el principio holográfico, toda la información sobre nuestro universo podría estar codificada en una superficie tridimensional distante, y lo que experimentamos como un universo de 4 dimensiones sería una proyección holográfica de esa información. Tú, tu cuerpo, tus pensamientos, la Tierra, las galaxias, todo sería una proyección holográfica, un holograma tridimensional generado por información codificada en una frontera bidimensional distante del universo. No es que parezcas un holograma, eres un holograma. Susskind no rehúye esta conclusión. Si el principio holográfico es correcto y toda la evidencia sugiere que lo es, entonces la realidad que experimentamos es una ilusión dimensional. Somos sombras proyectadas desde un borde distante del cosmos. Ahora, esto plantea una pregunta obvia. ¿Cuál es la realidad verdadera? ¿La descripción tridimensional o la bidimensional? La respuesta de la física moderna es inquietante. Ambas son igualmente reales, y ambas son igualmente ilusorias. No hay una descripción que sea la verdadera realidad y otra que sea la proyección. Son 2 formas matemáticamente equivalentes de describir la misma física. Es como preguntarse si un cilindro es realmente un círculo o un rectángulo. Depende de desde qué ángulo lo mires. Ambas perspectivas son válidas. Ambas capturan algo verdadero sobre el objeto. Del mismo modo, la descripción holográfica bidimensional y la descripción volumétrica tridimensional son 2 formas de ver la misma realidad física fundamental. Pero aquí está lo crucial. Ninguna de las 2 es la realidad última. Ambas son descripciones emergentes de algo más fundamental, información cuántica. El universo en su nivel más profundo no es espacio, no es tiempo, no es materia, no es energía, es información, bits, qubits, información cuántica organizada de ciertas formas. El espacio emerge de cómo está organizada esa información. El tiempo emerge de las correlaciones en esa información. La materia emerge de los patrones en esa información. Nada de lo que experimentas como real es fundamental. Todo es emergente. Todo es una forma de organizar y procesar información. Pero Susskind y otros físicos han llevado esta idea aún más lejos, porque si el universo es fundamentalmente información, y si esa información puede ser codificada en diferentes números de dimensiones, entonces surge una pregunta radical. ¿Qué tan arbitrario es el número de dimensiones que experimentamos? ¿Podrían existir otras formas de codificar la misma información? ¿Otras proyecciones holográficas con diferentes números de dimensiones? ¿Podría haber seres en otras regiones del cosmos que experimentan un universo con 4 dimensiones espaciales? ¿O 2? ¿Y cómo sabrías siquiera en qué dimensión real vives si todas las descripciones son matemáticamente equivalentes? Susskind ha explorado estas preguntas durante décadas, y las respuestas que ha encontrado son aún más perturbadoras de lo que imaginas, porque resulta que no solo el número de dimensiones es emergente, la propia noción de que existe un espacio objetivo y compartido, esa noción también es una ilusión. Lo que tú percibes como espacio y lo que yo percibo como espacio podrían ser proyecciones holográficas diferentes de la misma información fundamental subyacente. No hay un espacio ahí afuera que ambos estamos viendo. Hay información, y cada observador construye su propia proyección holográfica de esa información.
El universo no es real en el sentido en que siempre lo has pensado. Es una construcción emergente, una proyección, un holograma generado por información cuántica más fundamental. Vamos a profundizar en lo que realmente significa que el universo sea información. Porque cuando los físicos dicen que el universo es fundamentalmente información, no están hablando de información en el sentido cotidiano. No están diciendo que el universo es como una computadora corriendo un programa. Están diciendo algo mucho más radical. Están diciendo que la información cuántica es la sustancia fundamental de la realidad, que todo lo demás, espacio, tiempo, materia, energía, son solo formas de organizar esa información. Déjame mostrarte qué tan profundo va esto. En la física clásica, pensamos que las cosas tienen propiedades definidas. Una partícula está en un lugar específico, tiene una velocidad específica. Esas propiedades existen independientemente de si las medimos o no. Pero la mecánica cuántica destruyó esa idea. Una partícula no tiene posición definida hasta que la mides. Existe en una superposición de todas las posiciones posibles. ¿Qué significa eso para la realidad del espacio? Significa que el espacio mismo no tiene una estructura definida hasta que haces una medición. El espacio es también una superposición cuántica. De hecho, Susskind y otros han mostrado que el espacio emerge del entrelazamiento cuántico. Cuando dos regiones del espacio están cuánticamente entrelazadas, cuando comparten información cuántica correlacionada, eso crea una conexión geométrica entre ellas. Esa conexión es lo que experimentamos como distancia espacial. Más entrelazamiento significa más conexión geométrica. Menos entrelazamiento significa menos conexión. Sin entrelazamiento, las regiones están completamente desconectadas espacialmente. El espacio no es el escenario donde sucede el entrelazamiento. El entrelazamiento crea el espacio. Susskind lo expresa con precisión. El espacio es entrelazamiento cuántico. No hay espacio sin entrelazamiento. La geometría del universo es la estructura de correlaciones cuánticas entre sus partes. Y esto tiene consecuencias extraordinarias. Significa que dos regiones que parecen estar lejos en el espacio podrían estar altamente entrelazadas. Y dos regiones que parecen estar cerca podrían tener muy poco entrelazamiento. La distancia que experimentamos es una ilusión emergente, una aproximación útil a la temperatura del entrelazamiento cuántico. Pero hay más, mucho más. Si el espacio emerge del entrelazamiento y el entrelazamiento es información cuántica, entonces el espacio es fundamentalmente discreto, no continuo, a escalas extremadamente pequeñas. La escala de Planck, aproximadamente 10⁻⁵ metros. El espacio deja de ser un continuo suave, se vuelve granular, cuantizado, como píxeles en una pantalla. No puedes subdividir el espacio infinitamente. Eventualmente llegas a una escala mínima, un quantum de espacio, un bit de información espacial. El universo no es un lienzo continuo e infinitamente divisible. Es una red discreta de información cuántica, como una rejilla de píxeles cósmicos. Y tú, todo lo que eres, es un patrón en esa rejilla. Una configuración particular de bits cuánticos que crea la ilusión de un cuerpo sólido en un espacio continuo. Susskind no tiene miedo de decirlo. A nivel fundamental, no eres una entidad continua en un espacio continuo. Eres una configuración discreta de información cuántica que se parece continua cuando se observa desde escalas macroscópicas. Ahora,
aquí está donde todo esto se conecta con el principio holográfico de una forma aún más profunda. Si el universo es una red de información cuántica y esa información está codificada holográficamente en una superficie, entonces hay un límite máximo a cuánta información puede existir en cualquier región del espacio. Ese límite se llama el límite de Bekenstein y es proporcional al área de la superficie que rodea la región, no al volumen. Específicamente, el número máximo de bits de información que puede existir en una región es aproximadamente un bit por cada área de Planck en la superficie. ¿Qué significa eso? Significa que si intentas empacar demasiada información en un volumen dado, si superas el límite de Bekenstein, esa región colapsa en un agujero negro. Los agujeros negros no son objetos extraños y especiales. Son simplemente regiones donde se alcanzó el límite máximo de información. Son píxeles saturados en la pantalla cósmica. Y aquí está lo inquietante. El universo observable entero está cerca de su límite de Bekenstein. Si calculas cuánta información hay en todo el universo observable y lo comparas con el límite dado por el área de su superficie, están sorprendentemente cerca. Esto sugiere que nuestro universo observable podría estar en el borde de colapsar en un agujero negro. O, más intrigante aún, que ya vivimos dentro de un agujero negro visto desde afuera. Susskind ha explorado esta posibilidad. Podríamos estar viviendo dentro de un agujero negro. Desde nuestra perspectiva interior, parece un universo en expansión. Desde una perspectiva exterior, somos información codificada en el horizonte de eventos de un agujero negro gigante. Pero hay algo aún más radical que necesitas entender. Si el universo es información, si todo lo que existe es una forma de organizar bits cuánticos, entonces no hay una realidad física subyacente. No hay un sustrato material que lleva la información. La información no está codificada en algo. La información es todo lo que hay. Esto es difícil de conceptualizar porque nuestra intuición siempre busca un sustrato. Pensamos que debe haber algo físico que es el universo y la información es una descripción de ese algo. Pero la física moderna dice que no. No hay nada debajo de la información. La información es lo fundamental, es lo único que existe. Cuando decimos que una partícula existe, lo que realmente estamos diciendo es que hay ciertos bits de información cuántica organizados de cierta forma. No hay una cosa separada de la información. El electrón no es una partícula que tiene información. El electrón es información. La mesa no es un objeto que contiene información sobre su estructura atómica. La mesa es esa información estructurada. Tú no eres un cuerpo que tiene información neuronal. Tú eres esa información. Susskind lo plantea sin ambigüedad. En el nivel más fundamental, el universo no está hecho de cosas. Está hecho de información sobre cosas, y esas cosas son solo más información. Es información todo el camino hacia abajo. Ahora, esto tiene una implicación profundamente inquietante para la noción de realidad objetiva. Si todo es información, y la información solo tiene significado cuando es procesada u observada, entonces, ¿existe una realidad objetiva independiente de los observadores? La respuesta de la física cuántica combinada con el principio holográfico es probablemente no. Lo que llamamos realidad es lo que emerge cuando la información es procesada por un observador. Diferentes observadores podrían procesar la misma información fundamental de formas diferentes y experimentar realidades diferentes.
no es que cada uno tenga su propia realidad subjetiva separada, es que la realidad emerge del acto de observación. Sin observadores, sin procesamiento de información, no hay realidad en el sentido tradicional, solo hay información potencial, no actualizada, no manifestada. Esto suena a misticismo, pero es física rigurosa basada en la mecánica cuántica y el principio holográfico. Susskind ha trabajado en estas ideas durante décadas. La realidad no es algo que existe ahí afuera independientemente de observadores. Es algo que se construye cuando los observadores procesan información. Entonces, volvamos a la pregunta original con todo lo que ahora sabemos. ¿Por qué el universo no es real? Porque real implicaba algo sólido, objetivo, independiente de observadores, algo con existencia absoluta, y la física moderna ha demolido cada uno de esos aspectos. El universo no es sólido, es información cuántica organizada de formas que crean la ilusión de solidez. El universo no es objetivo. Es una construcción emergente que depende de cómo se procesa la información. El universo no es independiente de observadores. La realidad emerge en el acto de observación. El universo no tiene existencia absoluta en 3 dimensiones. Es una proyección holográfica de información codificada en menos dimensiones. Cada aspecto de lo que pensabas que hacía al universo real resulta ser emergente, ilusorio, construido. Einstein comenzó este proceso al mostrar que el espacio y el tiempo son relativos, no absolutos. La mecánica cuántica continuó al mostrar que las propiedades no existen hasta que son medidas. El principio holográfico de Susskind completó la revolución al mostrar que las dimensiones mismas son ilusorias, que todo el universo tridimensional es una proyección. Pero aquí está lo importante. Esto no significa que nada importa. No significa que el universo sea falso en el sentido cotidiano. El universo es tan real como necesita ser para que funcione, para que tengas experiencias, para que puedas pensar, sentir, actuar. La temperatura no es fundamental, es emergente del movimiento molecular, pero eso no hace que el calor sea menos doloroso cuando tocas una estufa. La solidez no es fundamental, es emergente de campos cuánticos repulsivos, pero eso no hace que las paredes sean menos efectivas para no atravesarlas. El universo no es fundamental, es emergente de información cuántica, pero eso no hace que tus experiencias sean menos reales para vos. La diferencia es filosófica, no práctica, pero es una diferencia profunda, porque una vez que entendés que el universo es emergente, que es una construcción, que es información procesada de ciertas formas, cambia completamente cómo pensás sobre la realidad. Ya no hay una división clara entre real e irreal, entre físico y mental, entre objetivo y subjetivo. Todo es información, y la forma en que esa información se organiza y procesa determina qué tipo de realidad emerge. Susskind lo dice con claridad final. El universo no es una cosa, es un proceso de información organizándose, correlacionándose, entrelazándose. La realidad no es algo que descubrimos, es algo que construimos constantemente a partir de información fundamental. El universo no es real en el sentido que siempre pensaste. No es un escenario sólido de 3 dimensiones donde suceden eventos. Es una proyección holográfica emergente de información cuántica. Sos un holograma, vivís en un holograma, experimentás un holograma. Pero ese holograma es lo suficientemente complejo, lo suficientemente consistente, lo suficientemente rico
para crear todo lo que experimentas como realidad. ¿Cambia esto algo práctico? No, seguirás viviendo tu vida exactamente igual. ¿Cambia todo filosóficamente? Absolutamente. El principio holográfico de Susskind no es una teoría especulativa, es una de las ideas más sólidas de la física teórica moderna, y nos dice algo profundo, que lo que llamamos realidad es una ilusión dimensional, una proyección, un holograma cósmico. La pregunta ya no es si el universo es real, es qué tipo de realidad emerge cuando la información cuántica se organiza de formas suficientemente complejas